Bienvenidos todos ustedes a este maravilloso programa Con Jesús en mi hogar. Le damos gracias a Dios por nuevamente permitirnos encontrarnos por este medio de comunicación con nuestro canal Cable Plus Televisión. Mi nombre es Steven Izaza, soy seminarista y los acompaño desde la parroquia de Santa Ana, acá en nuestro municipio de Guarne. Bienvenidos todos. Acabamos de terminar un mes que por excelencia lo hemos denominado como mariano. Y no en vano digo esto porque con total seguridad es un mes donde hemos intensificado nuestra oración a nuestra Madre Celestial. En nuestras diferentes parroquias hemos vivido diversas actividades marianas. La más importante de ellas, el rezo del Santo Rosario. Una tradición que quizás se ha venido perdiendo y desvaneciendo a lo largo de los tiempos, pero que ahora la Iglesia vuelve a hacer ese profundo llamado para que cada uno de nosotros en el hogar, en el núcleo familiar, podamos nuevamente volver, no solo por tradición, sino por ese amor a nuestra Madre del Cielo, a unirnos a ella, a esa oración mariana por excelencia. Y así por el estilo hemos vivido muchos momentos marianos en nuestras parroquias y con seguridad que en nuestros hogares. Que con la culminación de este mes también no termine ese momento especial de nuestra experiencia con la Virgen María, sino que se prolongue y que se intensifique y que lo podamos volver por convicción en un hábito de vida, porque los hijos no pueden vivir desprendidos de su madre y nosotros como cristianos siempre tenemos que estar con nuestra madre, la Virgen María. Y terminando entonces este mes, del cual le damos gracias a Dios por permitirnos vivirlo, comenzamos con este mes de junio, un mes que en nuestra Iglesia Católica preserva grandes solemnidades y fiestas que estamos llamados a comprender, a vivir, a celebrar juntos como hermanos, como el cuerpo místico de Cristo, como la Iglesia. Un mes que recordamos siempre como el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la devoción más grande, lo que con mayor celebridad podemos resaltar en este mes de junio, el Sagrado Corazón de Jesús. Y es una devoción que ha permanecido en los hogares, sobre todo en aquellos hogares de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros familiares. Y los menciono a ellos porque quizás ya en estos tiempos actuales es una devoción que se ha venido perdiendo en el día a día de nuestra fe, que a veces se torna un poco fría, un poco que no es perseverante. Pero digo todo esto porque tenemos que volver a despertar en nuestros hogares y en nuestras devociones personales ese gran amor por el Sagrado Corazón de Jesús, con unos signos exteriores muy especiales que nos llevan a contemplar signos interiores mucho más importantes. Por ejemplo, era muy común y todavía en muchos hogares tener la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque eso representa una de las 12 promesas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, que quien tuviera su imagen entonces recibiría muchas gracias y bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Pero también es como la oportunidad de rendirle ese culto de veneración y de adoración y de amor y de fe al Señor en nuestros hogares. Es una manera de consagrarle no solamente nuestra vida, sino lo que poseemos. Y por eso era tan importante para nuestros padres tener la imagen del corazón de Jesús y también tan fundamental conservar esta imagen en las billeteras y en los automóviles y en los lugares de trabajo. Incluso vemos algunas personas que lo cargan en medallitas o en escapularios con la imagen del corazón de Jesús o en otros tipos de reliquias. Pero es porque de allí nace ese amor
Así como muchas veces lo hemos prefigurado o ejemplificado en nuestra iglesia, nosotros cargamos la imagen o las fotos de los seres queridos. De esa misma manera, nosotros conservamos con nosotros las imágenes del Señor, de la Virgen María o de aquellos santos que representan para nosotros un momento especial en nuestra vida de fe. Y por eso entonces en nuestros hogares es muy común, y en nuestra cultura antioqueña, ver el Sagrado Corazón de Jesús. Y qué bonito cuando uno va a las fincas, a las veredas, incluso a muchas casas de familias, podríamos utilizar la palabra modernas, es decir, de padres jóvenes y de hijos mucho más jóvenes, ver esa imagen del corazón de Jesús. Aparte que es una imagen completamente representativa y expresiva, entonces comporta en nuestra vida de fe ese núcleo fundamental que es Jesucristo el Señor, y que más venerando y adorando esa imagen de su sacratísimo corazón. Entonces, este mes de junio que estamos iniciando, en primer lugar nos quiere expresar esa gran importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es una devoción completamente antiquísima. Ya desde el siglo XI la comunidad cristiana comenzaba a adorar las llagas de Jesús. ¿Y por qué entonces se llega adorando a las llagas de Jesús? ¿Por qué se llega a esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Porque recordemos que el Sagrado Corazón de Jesús también es una llaga, una de sus 5 llagas, y es su costado abierto. Dice en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan que el soldado con la lanza traspasó el costado de Jesús, lo abrió, lo hirió y inmediatamente brotó de él sangre y agua. Y es un pasaje bíblico completamente hermoso que a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha sido el punto clave de muchas reflexiones sacramentales, a tal punto que el magisterio de la Iglesia ha dicho que de allí, del costado de Jesús, brotó la vida sacramental que engendra en nosotros la vida divina, y por medio del Espíritu Santo entonces nos santifica. De allí brotó la Eucaristía, que es la sangre del Señor. De allí brotó el bautismo, con esa agua que nos purifica, que nos lava, que nos libera de toda mancha del pecado. De allí brotó esa unción del Divino Espíritu, que por medio del sacramento de la confirmación nos rectifica y nos confirma en la fe de la Iglesia Católica. Y de allí también brotó ese amor eterno del Padre, que en el Hijo se donaba eternamente a nosotros y nos redimía. Por eso ese pasaje bíblico ha comportado gran importancia en las reflexiones teológicas de nuestra Iglesia. Pero no en vano entonces, ya como lo decía ahorita, en el siglo XI comenzaban a adorar esas llagas de Jesús, y ya más posteriormente en el siglo XVII con Santa Margarita María, cuando Jesús se le representa a ella místicamente y le expresa esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús y le entrega esas 12 promesas y le pide que entonces anualmente ese viernes después de la celebración del Corpus Christi se celebrara esa gran solemnidad de ese gran viernes, como hemos querido denominarlo desde nuestros padres, desde muchos tiempos atrás. Y yo no sé, pero particularmente para mí es una devoción muy especial, que no solo enmarca esa tradición tan bonita, esa tradición de fe que nos han ido traspasando oralmente y también por medio del testimonio nuestros padres, también nuestros padrinos de sacramentos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros familiares. Y es muy hermoso escuchar cómo antiguamente en veredas, desde veredas muy lejanas, se venían los padres de familia con sus pequeños hijos en largas caminatas, haciendo ese sacrificio, muchos de ellos descalzos, y llegaban al templo
a la misa de la mañana, de las 5, de las 4 de la mañana, de las 6 de la mañana, para celebrar ese primer viernes y con mayor razón en el mes de junio, ese gran viernes. Y todavía en nuestras comunidades religiosas, quizás ya no tenemos que reconocerlo con ese mismo ímpetu y con esa misma fuerza de antes, pero sí hay muchas personas que siguen acudiendo ese primer viernes al templo como esa oportunidad de reconciliarse con el Señor en el sacramento de la confesión, de celebrar la Eucaristía y de ofrecer la Sagrada Comunión. Es un día completamente penitencial y de adoración al corazón de Jesús. Entonces, este mes veamos que trae unos grandes regalos, o podríamos decir, unas grandes sorpresas espirituales, unos grandes regalos que el Señor nos da para renovar nuestras fuerzas cristianas, para seguir dando un testimonio vivo y verdadero de nuestra fe. Estas son bases que todos nosotros necesitamos, porque ya lo dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, no solamente de nuestro cotidiano vivir nos alimentamos, nos vestimos, cumplimos nuestras tareas, oficios y responsabilidades para adquirir nuestro bienestar económico, de salud, familiar, etcétera, sino que también necesitamos sostener esa vida espiritual, ese alimento del alma que precisamente nos da el Señor. Entonces, en esta primera parte de este programa quisiera que volviéramos a sensibilizarnos en esa importancia de volver a esas tradiciones de fe tan especiales. Este mes de junio que estamos comenzando es una de esas oportunidades grandes para renovar nuestra vida cristiana, para reconciliarnos con el Señor, para volver a Él y para escuchar su palabra. Vamos entonces a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir tocando este tema tan especial sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Después de más de un año de pandemia, el país avanza hacia una nueva normalidad de reactivación económica y social que solo ha sido posible gracias a la determinación que cada colombiano ha puesto por cuidar la vida de amigos, vecinos y familiares. Hoy el esfuerzo ha valido la pena y con el desarrollo de vacunas que previenen la enfermedad severa y muerte por coronavirus, estamos avanzando en conseguir la inmunidad de rebaño en nuestro país y controlar la propagación del COVID. Estamos avanzando y por eso no podemos desconocer que nuevas variantes del virus, algunas más contagiosas, ahora circulan en el territorio nacional y depende de nosotros evitar su propagación. Por eso sigamos cuidándonos, mantengamos el distanciamiento físico, el lavado de manos y el correcto uso de tapabocas. Solo en equipo podremos avanzar hasta nuestra meta. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Seguimos entonces dialogando sobre este tema propio de este mes de junio que estamos viviendo, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y ya inicialmente abordamos
nuevamente esa gran tradición de esos primeros viernes de mes, de ese gran viernes del Sagrado Corazón de Jesús, de la importancia de la imagen del Corazón de Jesús en nuestros hogares, que nos motiva a adorar al Señor como aquel Salvador nuestro. Pero también en este mes de junio viene una gran solemnidad que comporta en la Iglesia mucha importancia y la vamos a celebrar este domingo 6 de junio, que es la solemnidad del Corpus Christi, como lo hemos conocido, o del Sacratísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Es un momento donde la Iglesia nos invita a recordar que por medio de la entrega redentora del Señor hemos sido salvados y que nuestra fe no se terminó en la cruz, sino que se prolongó en la Eucaristía, donde Jesucristo el Señor en cada misa nuevamente actualiza su entrega. Y entonces, como lo decían los profetas, en Jesús encontramos la plenitud de ese alimento espiritual. Y ya no somos como el pueblo elegido en el camino en el desierto, que se alimentaban por medio del maná o del agua o de lo que el Señor en su providencia les mandara, sino que ya nosotros como pueblo elegido nos hemos alimentado y nos seguimos alimentando del Cordero Inmaculado, Jesucristo el Señor, por medio de la Eucaristía. La Eucaristía entonces es acción de gracias. Nosotros en nuestra vida de fe venimos al templo para celebrar primero como comunidad de fe. Por eso en cada Eucaristía se reúne toda la iglesia militante, que somos nosotros, que vamos militando por el mundo. La iglesia purgante, que son todos aquellos hermanos que están purificando sus almas. Y la iglesia triunfante, que es la comunión con todos los santos, con nuestros hermanos que gozan de la eternidad y que se unen a nosotros en la plenitud de la iglesia. Por eso así el sacerdote celebre solo la Eucaristía, él solo la Eucaristía, en él está unida la Iglesia universal. Entonces somos una sola comunidad, por eso celebramos una sola Eucaristía. No hay muchas Eucaristías, sino una sola Eucaristía. Y también venimos a celebrar la Eucaristía como un alma que quiere entregarse al Señor, que quiere unirse con Él, que quiere alimentar una experiencia personal con Cristo. Y por eso viene mucho al caso que en la Eucaristía nosotros ofrecemos nuestras intenciones y necesidades particulares. Incluso vemos que en las Eucaristías siempre el sacerdote ofrece de manera especial una intención de una persona que ha apuntado una intención especial. Porque todos como comunidad de fe nos unimos a esas intenciones, no solo las propias, las mías, las que yo tengo, sino las que también tienen mis hermanos. Y celebrando esta solemnidad del Corpus Christi, también tenemos que despertar en nosotros esa gran sed por el Señor, por Jesús Eucaristía, el cuerpo santísimo, el que nos alimenta. Y diría Santo Tomás de Aquino que somos tan privilegiados de poder alimentarnos con la Eucaristía que ni siquiera los ángeles, que son criaturas celestiales, lo pueden hacer. Tenemos mayor dignidad que ellos porque podemos alimentarnos del Señor. Y entonces ya como en los antiguos tiempos, como en el Antiguo Testamento, ya no necesitamos ofrecer sacrificios de corderos o de novillos o de diferentes animales, sino que Jesús se ha ofrecido como ese Cordero Pascual, como ese sacrificio eterno. Y diría Isaías, ya no necesitamos la sangre de machos cabríos, sino que la sangre de Jesús ya ha pagado por nuestra salvación. Entonces, en este domingo que celebramos esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, volvamos a sensibilizar nuestra vida de fe para adorar al Señor. Que celebremos constantemente la Eucaristía,
Quizás en este tiempo de pandemia hemos enfriado un poco nuestra vida de fe y ya preferimos ver la Eucaristía de manera virtual o por algún medio de comunicación. Y tenemos que comprender que esos medios de comunicación, como su nombre lo dice, es un puente, es un medio que nos permite unirnos al Señor en momentos de extrema necesidad. Es decir, cuando estamos enfermos y tenemos que escuchar la Eucaristía en las camas o en las clínicas. Otra extrema necesidad es, por ejemplo, esta pandemia, cuando estábamos en confinamiento y no podíamos salir de nuestras casas, celebrábamos la Eucaristía de una manera diversa por los medios de comunicación. Pero tenemos que reconocer que en este momento en que quizás tenemos la oportunidad ya de asistir a los templos y de ir retomando también la normalidad de nuestra fe, de nuestras celebraciones, tenemos que regresar a celebrar la Eucaristía de manera presencial, porque no es un acto repetitivo, no es un acto que se puede reprogramar, sino que es una completa celebración donde se actualiza el misterio pascual. Jesús vuelve a morir en la cruz y vuelve a entregarse por nosotros. El Corpus Christi, el cuerpo del Señor, es nuestro alimento, es nuestra aliciente para continuar en el camino de la fe, en el camino de la santidad. Entonces, adoremos la Eucaristía, no perdamos esas ganas de encontrarnos también con Jesús cuando es expuesto en la custodia. No desaprovechemos esos momentos de adoración. Es verdad, en cualquier lugar podemos unirnos al Señor por medio de la oración, pero en el templo, ahí en el sagrario, donde está la presencia viva y real de Jesús, son unos espacios privilegiados e incomparables que no se pueden retomar con otras cosas o reemplazar, sino que solamente ahí en el sagrario es cuando adoramos a Jesús Eucaristía. No solamente lo adoramos en un árbol, ni siquiera en el hermano, es una presencia privilegiada, Jesús en el sagrario. Por eso la Iglesia nos insiste tanto en recibir la Sagrada Comunión. Y por eso qué bueno que en este mes de junio volviéramos a retomar nuestra vida de gracia. A veces nos volvemos tan parcos en nuestra vida de fe que nos quedamos largos periodos de tiempo estando en pecado. Y cuando estamos en pecado, entonces no podemos comulgar. Y mucho peor, en muchas ocasiones, estando incluso en el pecado, recibimos la Sagrada Comunión. Y ya lo dice la Escritura, quien comulga en pecados está comiendo su propia condenación. Entonces la solución para todo esto y para no enfocarnos mucho en cosas de moral o de pecado es que simplemente retomemos nuestra vida de gracia, que nos reconciliemos con el Señor, que volvamos al Dios de la misericordia y del perdón y entonces podamos acercarnos al altar de la Eucaristía con un corazón limpio y entonces podamos alimentar nuestra alma con el cuerpo y con la sangre de Cristo. También podríamos recordar un poco cómo se celebraba esta gran solemnidad antiguamente. Y era muy hermoso porque en nuestros pueblos, sobre todo en los parques principales, se hacían altares, las diferentes parroquias o en lugares o en puntos de encuentro de los pueblos, se hacían altares y se iba llevando a Jesús Eucaristía en procesión, con grandes adoraciones, personas que llevaban velas encendidas en representación de esa luz, personas que iban cantando grandes músicas de adoración al Señor y entonces el sacerdote llegaba al altar que se había dispuesto con tanto amor y allí ponía a Jesús Eucaristía y lo adorábamos y presentábamos nuestras intenciones y necesidades. Esto quizás se ha ido apagando poco a poco, porque recuerdo, por ejemplo, aquí en Guarne, ya al final, ya los negocios, los establecimientos comerciales ya no apagaban las músicas y entonces se tenía que estar escuchando músicas profanas mientras pasaba Jesús Eucaristía.
Ya no adorábamos a Jesús, nos costaba de pronto doblar nuestras rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En fin, muchas circunstancias nos van apagando la fe, pero no nos dejemos dominar por el mundo, apabullar por el mundo, por debajear por esa cultura del descarte de la fe, sino que volvamos con ese corazón ardiente a adorar a Jesús, que en la Eucaristía se nos da como alimento. Y que en este Corpus Christi volvamos a doblar nuestras rodillas, y si no podemos hacerlo, doblemos nuestro corazón, arrodillemos nuestras almas para adorar a Jesús, que nuevamente nos da ese presagio tan bonito de su amor y de su misericordia infinitas para cada uno de nosotros. Lo tendremos que celebrar de una manera diversa, diferente, quizás ya no con varios altares, sino en un solo altar, quizás hasta de pronto sin la procesión con Jesús Eucaristía o con una procesión muy corta, pero lo importante es que nuestros corazones se dispongan a celebrar a Jesús, que en la Eucaristía nuevamente se nos da como alimento, y que volvamos a nuestra vida de fe, que nos acerquemos al sacramento y que comulguemos y ofrezcamos esa sagrada comunión por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Una pregunta que cada vez tiene más relevancia es cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-19, un aspecto que aún se encuentra en estudio. Hasta la fecha, los estudios de fase 3 han mostrado para varias vacunas que son eficaces en prevenir la enfermedad en cualquier grado de severidad. Hay 3 aspectos que afectan la duración de la protección de una vacuna: características propias del biológico que se aplica, características de la persona que recibe la vacuna y los cambios que pueda sufrir el germen contra el cual se busca proteger. Con el tiempo tendremos más información sobre la respuesta inmune que producen nuevas plataformas como el ARN mensajero o vectores virales. Una de las posibilidades planteadas por algunos expertos es que, similar a lo que sucede con la influenza, se requieran refuerzos con alguna periodicidad que se adapten a los cambios del virus. El Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia en Colombia se reunió este domingo para analizar la situación que vive el país, encontrando que aún se mantiene el incremento de casos, decesos y de ocupación de UCI en algunas ciudades. Por esta razón, y haciendo un llamado a la solidaridad, recomendó respetuosamente a los organizadores del paro de este 28 de abril suspender o aplazar las movilizaciones o marchas convocadas, con el objetivo de evitar aglomeraciones que puedan aumentar el riesgo de contagio de COVID-19, justo en este momento que enfrentamos una tercera ola que parece mostrar una mayor velocidad de contagio. El comité reiteró el llamado a todos los sectores de la sociedad para mantener las medidas de autocuidado, reconociendo la responsabilidad compartida entre individuos, colectivos sociales e instituciones de gobierno. En este momento debemos comprender que proteger la salud de todos y evitar el contagio es proteger la vida. Luchar contra la pandemia está en las manos de cada uno de los ciudadanos del país y hoy nuestro mayor compromiso se debe concentrar en proteger la salud y la vida de todos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Por último, entonces, queridos televidentes de Jesús en mi hogar, entonces hablemos y recordemos un poco que en este mes de junio
Entonces se viene esa gran celebración que se conoce como el Gran Viernes. Pero antes de esta gran solemnidad, recordemos que ese jueves, que cae como 10 de junio, se celebra a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Constantemente en la iglesia se escuchan reflexiones como sin sacerdotes no hay Eucaristía. Esta reflexión parece muy sencilla, pero cuando la llevamos a nuestra mente y a nuestro corazón, comprendemos que evidentemente el sacerdote es el artesano de la Eucaristía. Y digo artesano porque me parece una imagen muy bonita reconocer que el sacerdote con sus manos consagradas es el que confecciona, el que le da forma, el que hace la Eucaristía. Y si bien por la acción del Espíritu Santo y por las palabras del sacerdote, Jesús baja del cielo y se hace presente en las especies del pan y del vino, también por medio de la acción sacerdotal, la Eucaristía se distribuye y se hace presente en las comunidades, en nuestras comunidades parroquiales, en las comunidades de fe donde se vive fuertemente la vida apostólica y laical, en la comunidad de nuestro corazón, donde establecemos una relación íntima y personal con Cristo Eucaristía. Por eso Jesús hace de su sacerdocio a todos los hombres que llama partícipes. Cada sacerdote no ha recibido esa fuerza y esa unción de una manera personal y privada, sino que el Señor lo ha nombrado partícipe de ese único sacerdocio ministerial. Si por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, por medio de la ordenación sacerdotal, hombres se consagran a ese sacerdocio ministerial que hace presente la Eucaristía en cada altar, en cada templo, en cada comunidad. Por eso entonces, retomemos para que podamos comprender un poco. Este domingo 6 de junio celebramos la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre santísimos de nuestro Señor. El 10, que es el jueves siguiente, celebramos a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, y al otro día, el viernes 11 de junio, celebramos el Gran Viernes, el Viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Esto no es quizás una planeación o un capricho meramente eclesial, sino que asimismo lo pidió Jesús, el Sagrado Corazón, Jesucristo, a Santa Margarita María, que el viernes después de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, entonces también se celebrara esa gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sin lugar a dudas es una fiesta y una solemnidad que nos llena a cada uno de muchas expectativas espirituales, donde esperamos recibir muchas gracias y bendiciones del Señor. Es un día en donde sin lugar a duda muchas personas se seguirán encontrando con Jesús en los sacramentos, en la vida sacramental, en prácticas de nuestra fe, en prácticas devocionales. También nos acercamos en nuestros templos a esas obras de caridad. Es un día especial para ayudarle a nuestros hermanos más necesitados, para reconocer en el otro también la presencia de ese amor infinito del Señor. Y así sucesivamente, queridos hermanos, durante todo este mes de junio que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús, estamos profundamente invitados a acercarnos nuevamente a esa hermosa devoción, a acercarnos más intensamente a la vida de la fe, a la vida de nuestra Iglesia Católica. Es la invitación para que no seamos como marionetas que vamos al vaivén del mundo, que no tenemos bases espirituales, que a veces llenamos nuestra vida como de un sincretismo religioso. Es decir, picamos aquí y allá, vamos a esta iglesia y a la otra, y no me importa si este sacerdote sí es católico o no, si esta iglesia es católica o no, lo que importa es ir. No, tengamos bases espirituales, tengamos
como dice la palabra de Dios y también muchos santos de la iglesia, con los pies bien firmes en la tierra, pero mirando al cielo. Es decir, muy conscientes de dónde estamos, pero con nuestro corazón siempre direccionado al Señor, a toda la vida de la fe. Por eso, tengamos muy claro qué profesamos, qué es lo que creemos, porque ya lo decía la misma palabra de Dios, el león anda por el mundo como león rugiente buscando a quien devorar. Y también se nos dice en la palabra que estemos muy atentos para no caer en la tentación, porque quizás, ya parafraseando un poco, hay muchas teorías, hay muchos señores, hay muchos dioses que se nos quieren presentar y que nosotros a veces por nuestro poco conocimiento caemos en las garras de todas esas cosas que el Señor no quiere para nosotros. Entonces, estemos muy atentos, tengamos mucho criterio espiritual, formemos en nosotros una vida de fe muy pura, de mucha gracia, una vida de fe muy tranquila, en el sentido que no nos dejemos llenar la cabeza de un montón de cosas que acomplejan nuestra vida de fe, que truncan ese distanciamiento con el Señor de amor y de cercanía y de relación íntima con Él. Porque quizás lo vemos muy presente en nuestras comunidades, personas que nos confunden, personas que quieren arrebatarnos nuestra fe, que quieren formar nuestra conciencia según como ellos la han formado, y eso no es nada sano ni conveniente. En este mes que recordamos al corazón de Jesús, que nos unamos solo a ese corazón, y uniéndonos a ese corazón vamos a comprender cuál es la verdad de nuestra fe, cuál es el Dios que seguimos, cuál es el Jesucristo que nos salvó, cuál es nuestra verdadera fe. Y que entonces amemos mucho más la Eucaristía, porque tenemos que reconocer que es el núcleo. Dicen los documentos del magisterio de la Iglesia que es el culmen y la fuente de toda nuestra vida cristiana. Es el núcleo, es lo más importante, es de donde bebemos, es de donde tomamos fuerza para seguir en nuestra vida de fe. No se podría entender un cristiano católico que no asista a la Eucaristía, que no se acerque al sacramento de la confesión, que no forme en su ser esa convicción de ese hábito espiritual, de esa oración personal y comunitaria. Como tampoco se podría entender un católico que no piense en su hermano, que no realice obras de caridad. Toda esa vida sacramental que celebramos nos tiene que llevar a ser enviados a la misión del Señor. La Eucaristía en realidad no termina cuando el sacerdote nos da la bendición, sino que se prolonga a toda nuestra vida cotidiana. Cuando salimos del templo, nosotros que acostumbramos a que el sacerdote nos dé la bendición y ni siquiera escuchamos el canto final, sino que salimos de una como si estuviéramos muy apurados y se nos olvida todo lo que celebramos. No, allá cuando salimos a nuestros hogares, a las calles de nuestro pueblo, a nuestras relaciones personales y sociales, a nuestra vida social, es donde tenemos que ser Eucaristía. No simplemente tratar de celebrarla, sino convertirnos nosotros en Eucaristía, en ese motivo de acción de gracias, en esa vida divina del Señor, que en nosotros hace presente su amor en el mundo. Seamos cristianos católicos de testimonio. San Pablo VI, y también en nuestra comunidad nos lo dice mucho el Padre Javier, decía que el mundo no necesita ya ni de especialistas, ni de doctores, ni de magísteres, ni de personas muy profesionales, sino que el mundo necesita de testigos. A eso estamos llamados, a ser testigos, porque como dice el dicho popular, las palabras enseñan, pero el testimonio arrastra. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Que nuestra fe sea como lo que contagia a los demás a seguir al Señor. Y qué más que en este mes de junio del Sagrado Corazón de Jesús, poder formar en nosotros también ese corazón que se entrega,
que se dona y que se da por los demás. Y como decíamos al inicio, no perdamos esa devoción a la Virgen María. No pensemos que porque se terminó el mes de mayo ya vamos a tirar a la Virgen María y a su devoción ya al rincón de los guardados o al baúl de los recuerdos, no, sino que este mes que acabamos de pasar sea ese inicio de volver a revivir en nosotros esa hermosa devoción a la Virgen María. Yo me atrevo a decir que quien tiene al Señor y a la Virgen María en su familia, en su hogar y en su corazón, encuentra la verdadera felicidad, esa que no nos puede dar el mundo, sino que solamente nos puede dar el Señor. Y a las familias, sobre todo a los padres de familia, que formen a sus hijos en esas tradiciones espirituales tan bonitas. Volvamos a reunirnos en las salas de nuestros hogares a rezar el Santo Rosario. Volvamos a asistir los primeros viernes de mes y ojalá y este gran viernes como familia al templo a celebrar la Eucaristía. Que los papás no obliguen a los hijos a confesarse, pero que sí dilaten esa sed por encontrar el perdón del Señor. Que le enseñen a los hijos a tener obras de caridad, a que no simplemente seamos espectadores del dolor ajeno, sino que con misericordia, dando nuestro corazón al que se encuentra en la miseria, podamos volver a ser cristianos y en verdad nos quede bien ese título de hermanos. Que volvamos a formar nuestros hijos con esos valores cristianos que los hacen buenos y santos ciudadanos. San Pablo VI decía que lo profundamente humano es profundamente cristiano. Que el Señor a todos ustedes los bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús desgaje y derrame muchas y abundantes bendiciones sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre sus trabajos, sobre su vida cotidiana. De manera especial, que bendiga y le regale la salud a todos nuestros enfermos, a todos los que han caído en este flagelo de la pandemia, de este COVID-19, que el Señor recargue las fuerzas de nuestros cuerpos, que a veces se sienten fatigados, enfermos y cansados, y que a todos y en todos nosotros despierte ese deseo de buscarlo con mayor intensidad. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y que nuestro corazón, confiando en Él, se pueda concientizar que sin Él nada tenemos y nada somos. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este maravilloso programa Con Jesús en mi hogar. Que el Señor derrame muchas bendiciones y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.